Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acompáñese, gloria a Dios, con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Diciendo gloria a Dios y dándole la gracia a Jesús. Diciendo gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Y por su misericordia es la que estamos aquí hoy día. Por su amor y su misericordia. Amén. Y Él seguirá siendo bueno, porque nos dice que su amor y su misericordia es hasta siempre, la eternidad, hasta que Él venga. Por eso el que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, el tiempo es ahora, porque la misericordia de nuestro Señor todavía está disponible. Está a tiempo para poder entrar al reino de los cielos, porque el tiempo, iglesia, se termina. Ya el tiempo se termina. El Señor Jesucristo está cerca y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por este hermoso y maravilloso día que nos ha dado, de poder reunirnos una vez más como iglesia y ver qué es lo que el Señor tiene para su pueblo. Amén. Y reconocemos que lo que Dios tiene para su pueblo es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Así que le damos gracias a Dios por su palabra, por la vida de cada hermano, hermana, cada niño que se encuentra aquí, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada familiar que nos acompaña. Reciban un fuerte abrazo y estemos preparados, porque el Señor de seguro nos va a hablar. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que por amor y su misericordia nos hable. Háblanos, Señor. Y le damos toda la gloria y la honra a Dios. Ponemos el servicio del día de hoy, esta reunión, la ponemos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias por ser nuestro mediador entre Dios y nosotros y los hombres, porque tenemos a un mediador justo que nos va a hablar de justicia para que su pueblo sea salvo. Amén. Así que su pueblo dice: gloria a Dios. Vamos a entrar a la poderosa palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, diciendo un gran gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, honrando a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno de una manera especial. Y de la manera especial que Dios nos va a honrar es ¿con qué? Con su poderosa palabra. Amén. Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer desde versos 18, 19 y 20. Ya cuando lo tiene, dice un gran gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, iglesia? Gloria a Dios. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y le decimos al Espíritu Santo: háblanos. Amén. Sabemos que todo aquel
que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le tocará. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios les bendiga y pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo del 18, 19 y el 20. Oh, le pedimos al Espíritu Santo, iglesia, que nos hable. Háblanos, por favor. Háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Sabemos que todo aquel, que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Easy, fácil. No practica el pecado, ¿por qué? Porque ha nacido de Dios. ¿Por qué? Cuando decimos que ha nacido de Dios, es porque antes andaba muerto en sus deleites y pecados, pero al conocer a Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo convence al mundo entero de su pecado. Y ya, cuando conocemos a Dios y nacemos en Dios, su palabra nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ya no está en esta carne, ya no está en este cuerpo, sino que anda por el Espíritu Santo, anda por la palabra de Dios. Y cuando el ser humano anda bajo la palabra de Dios, se guarda del pecado, porque la palabra de Dios es la que va a dirigir los pasos de un cristiano y lo va a guardar, lo va a librar del pecado. Por eso Dios dice que sabemos. Alguien diga sabemos, sabemos. Por eso Dios nos ha dado las fuerzas para poder apartar a su pueblo del pecado, porque sabe que eso, el pecado, es lo que puede separar a Dios de los hombres. El pecado es, dígame hermano, lo que puede separar a Dios del hombre. Por eso Dios dice que sabemos.
sabemos. Sabemos qué es lo que a Dios no le gusta. Sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hay que nacer de Dios, hay que nacer del Espíritu, para vivir en el Espíritu, para vivir por lo que Dios nos dice mediante su palabra. Amén. Para vivir por lo que Dios nos dice mediante su palabra. No, dice que no practica el pecado, pues aquel no fue engendrado por Dios. Perdón, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice la palabra? Que Dios le guarda, porque está siendo obediente a su palabra. Porque está siendo obediente a su palabra. Y al ser obediente, deja de practicar el pecado. Y hay pecado dentro del mundo y también pecado dentro de la iglesia. Y Dios nos dice que sabemos que somos nacidos de Dios, por lo cual Dios no quiere que su pueblo ni el mundo practique el pecado. Amén. Y dice su escritura que el que es obediente y no practica el pecado que hace Dios, Dios le guarda. Cuando nos guardamos del pecado y somos obedientes a la palabra de Dios, ¿qué hace Dios con su iglesia? ¿Qué hace Dios con su iglesia? Lo guarda. ¿Lo guarda de qué? Oído. Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando Dios dice que Él guarda a su pueblo, ¿por qué? Porque ha nacido de Él y se ha guardado del mal. Dice que el diablo, que el enemigo, que el maligno no tiene parte con el que está creyendo en lo que Dios está ordenando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Él prefiere obediencia a su palabra antes que sacrificio. ¿Qué Dios quiere, iglesia? Que obedezcamos a su palabra. Porque cuando obedecemos a su palabra, sabemos que ¿qué? Que Dios nos guarda. Estaremos bajo la protección de Dios. Puede venir cualquier tiempo y sabemos que estamos bajo la protección de Dios. Y si es la decisión de Dios que hay que partir de esta tierra, sabemos que partimos bajo la protección de Dios, y eso garantiza que el creyente tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque el creyente que se ha mantenido firme tuvo que tener esto en mente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el pecado es lo que puede separar al cristiano de Dios. Amén. Y mira lo que nos dice: cuando vivimos una vida bajo la obediencia de Dios,
Cuando vivimos una vida bajo la obediencia de Dios, no practicamos lo que a Dios no le agrada. Por ejemplo, Dios nos menciona en su palabra pecados que evitan que el hombre entre al cielo. Dios dice que el hombre se tiene que guardar de la idolatría. El hombre se tiene que guardar de la idolatría. Si el ser humano y el creyente quiere ser salvo, tiene que ¿qué? Guardarse de la idolatría. Porque en estos tiempos estamos viendo que hay hermanos que dicen ser nacido de Dios. Hay hermanos que dicen ser nacido de Dios y están practicando el pecado como idolatría. En vez de adorar a Dios, están adorando a objetos como elefantes, muñecas. He visto como vírgenes, imágenes, hasta animales. Eso son pecados que llevan a ira a Dios. Como Dios dice que los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los injustos, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones. Dios nos dice que nos guardemos de esos pecados. ¿Por qué? Porque si nos guardamos de esos pecados, el maligno no tiene poder sobre su pueblo. Cuando nos guardamos de los pecados, el maligno no tiene poder sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios los protegerá. Dios los protegerá y van a estar bajo la cobertura de Dios. Ya cuando el que roba deja de robar, el mentiroso deja de decir mentira, el calumniador deja de calumniar, el fornicario deja de fornicar, el adúltero deja de adulterar, el mentiroso deja de mentir, el asesino deja de asesinar o matar, ¿no? Dios le dice que si se arrepiente, pero de todo corazón, ¿qué hará Dios? Dios perdonará su pecado. Y la intención de Dios para con todo el mundo es que todo aquel que ha nacido de Dios no se pierda, que no practique ninguno de estos pecados, porque dice su palabra que estos pecados van a ser impedimento para el que los practique para poder entrar al reino de los cielos. Y además nos dice que el maligno va a tener poder sobre ese pueblo. Por eso que Dios nos dice que escapemos. ¿Que escapemos de qué? De el pecado. Del pecado. ¿Para qué? Para que el maligno no tenga potestad sobre el pueblo de Dios. Y mira lo que nos dice Dios. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes son los que saben que son de Dios?
Los que han nacido en Dios. Los que se han mantenido firmes en Dios. Los que han guardado la palabra de Dios. Amén. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Por eso hoy vemos más mal que bien sobre la tierra. Vemos cómo la maldad ha incrementado sobre la tierra. Y dice Dios que el mundo entero está bajo el maligno. En estos tiempos pudimos ver un concierto satánico lleno. Hubieron hasta muertos. ¿Vieron hasta muertos? El mundo entero está bajo el maligno. Y si uno convocare a la iglesia, no creo que se convocaría esa multitud. ¿Por qué? Porque el corazón de la creación de Dios, que fue hecha para alabar a Dios y glorificar a Dios, ha abandonado a Dios y se ha ido atrás del mal. A practicar lo que a Dios no le gusta, rindiéndole culto al diablo, adorando al diablo, exaltando al diablo. Y Dios está viendo, Dios está viendo y Dios le ama. Dios le ama. Él está viendo, pero Él le ama. Por eso es que todavía no ha venido. Por eso es que todavía le está dando tiempo al pecador, el que está practicando el pecado, que se arrepienta, porque hay tiempo. Y Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, porque Dios sabe que su creación está bajo ¿quién? El maligno. Dios sabe que su creación está bajo el maligno. Y Dios oye esto, iglesia. Y Dios sabe que Él tiene que enviar a su Hijo Jesucristo deprisa. ¿Por qué? Porque dice que si Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no llega pronto, no habrá nadie sobre la tierra. Nos hubiéramos matado entre todos, hermano. No quedaría nadie. Como vamos. Y dice que el mal irá incrementando. Pero todo aquel que escuche esta palabra, que escucha la palabra de Dios y decide arrepentirse y nacer de Dios y guardar la palabra de Dios, apartándose del mal, poniendo la palabra de Dios por obra, que dice Dios, que yo lo cuidaré. Yo lo cuidaré. Dios tendrá cuidado de la persona que acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dios tendrá cuidado. Y nos asegura que el maligno no tendrá poder sobre su pueblo. Dice que el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un pueblo fiel que le está creyendo a Dios. Hay un pueblo fiel que se está preparando día a día para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tienen la mirada hacia el cielo. Porque nos dice Dios que de la misma manera que Él se fue, su Hijo así mismo va a volver. Se va en las nubes de gloria. ¿Y cómo volverá, iglesia? Con poder, en nubes de gloria. Así que la iglesia tiene que tener su mirada hacia el cielo. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos nacido de Dios. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero
está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero hay un remanente. Hay un remanente fiel. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hay un remanente que sabe que el Hijo de Dios ha venido. Hay un remanente fiel que el Evangelio ha estado en la tierra, que el Evangelio ha estado entre nosotros, y que hay un remanente fiel que sabe que no va a haber excusa. Hay un remanente fiel que sabe que no va a haber excusa. ¿Por qué? Porque el Evangelio estuvo en el mundo. El Evangelio estuvo sobre la tierra. Jesucristo estuvo sobre la tierra. Jesucristo estuvo sobre la tierra. Nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para reconocer quién es el verdadero. Dios nos estuvo hablando en servicios anteriores que nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino por la cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Dios nos estuvo hablando, porque Dios es un Dios que nos hace entender su palabra cuando le buscamos de todo corazón. Cuando queremos oír su voz, Dios nos habla. Porque Dios sabe que todavía hay pueblo que falta, que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de su mal. Y están luchando entre arrepentirse o quedarse así. Pero la voluntad de Dios es que seas salvo, es que seas salva, que escojas la vida y el bien. ¿Para qué? Para que Dios te guarde y el maligno no tenga potestad sobre ti. Dice, el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. El maligno no le toca. Y sabemos que el Hijo vino. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Sabemos y entendemos que estamos en el verdadero. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que Jesucristo es el único camino que puede llevar al ser humano a la salvación. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Y eso se percibe en el Espíritu. Ese es un mensaje del Espíritu al espíritu del que todavía no ha aceptado a Jesucristo como tu Salvador. En este momento, el Espíritu Santo de Dios le está hablando a tu espíritu. Acepta al Señor como tu Salvador para que tu alma sea salva y tenga vida eterna y te libres del juicio que está por venir a los que ¿qué? A los que no se apartaron del pecado y nos dice la palabra, y el enemigo y el maligno tiene potestad sobre ellos. Pero los que creyeron en Dios, los que nacieron en Dios, oye lo que nos dice, iglesia. Su Hijo Jesucristo
este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos ha mostrado el camino por la cual debemos andar. Gracias, Jesús. Dígale gracias al Señor. Gracias, Dios. ¿Sabe por qué? Dios nos ha mostrado el camino por el cual el mundo entero debe de andar. ¿Para qué? Para que el mundo entero sea salvo. Dios ama el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de vida eterna. Dios quiere que nazcamos en Él, que sepamos que Él es Dios y no hay Dios aparte de Dios. Hay dioses ajenos, los cuales no van a llevar al mundo o al que cree, que ha puesto su fe, su esperanza en ídolos, no va a poder llegar a la salvación y la vida eterna que Dios ofrece. Así que le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él nos ha hablado y nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y el que le va a dar vida eterna al que se arrepiente y lo busca de todo su corazón. Amén. Vamos a ponernos de pies, querida iglesia. Vamos a ponernos de pies. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Nos has hablado. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Dale las fuerzas necesarias a este pueblo y a todo aquel que ha escuchado tu palabra. ¿Para qué? Para que se guarde del mal y pueda alcanzar la salvación de su alma, y se cumpla la palabra de Dios que dice que por tu fe serás salvo tú y tu casa. Por tu fe serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque has nacido de Dios, y el que es nacido de Dios se guarda para Dios. Amén. El que es nacido de Dios se guarda para Dios, y las cosas de Dios busca y las cosas de Dios hace. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Hermanos, hermanas, denle un fuerte abrazo a su hermana, denle un fuerte abrazo a su hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga de una manera especial. Reciban un fuerte abrazo desde aquí, su iglesia, Palabra que Cambia Vida. Sus hermanos en Cristo le envían un fuerte abrazo y le decimos que la paz de Dios esté con todos vosotros, y que todo lo que emprendan que sea lícito y agradable a los ojos de Dios, guardando la palabra de Dios, sea prosperado en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios bendiga a su pueblo con vida y mucha salud.
con vida y mucha salud. Amén. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos vosotros todos los días de su vida. Y le pedimos a Dios que nos siga guardando durante esta semana que comienza, y nos reuniremos durante los días de oración, y cualquier plan, cualquier idea se le estaremos comunicando a la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga de una manera especial. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos. En el nombre de Jesús, amén.